Seguimos en la mañana de nuestro rotativo 5D, minutos antes de que empiece el espacio de monitor económico con Samuel Acosta. Estamos en comunicación hablando con varios economistas justamente del país. Entre ellos agradecemos mucho el tiempo del señor Aníbal Isfram para hablar sobre la situación del combustible. Como les estábamos diciendo, hay un anuncio, esto tiene fecha tope, posiblemente el 15 se daría la información oficial. Todos los emblemas privados están esperando el puntapié inicial de Petropar, hasta cuánto suben como para hacer la remarcación de los precios. Esto definitivamente impactará en todos los sectores. Don Aníbal, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia, a tus Bueno, esta órdenes. relación en torno al combustible y el efecto directo al remarcaje y a la situación también del costo que va en aumento, eso es una cuestión inevitable, ¿no? Sí, el tema es que nosotros no controlamos los precios, ¿verdad? Entonces, esto es un commodity, no tenemos ninguna, como te dije, ninguna capacidad de control, no tenemos producción local, sustitutos prácticamente no hay. Si bien, si hubiésemos sido más previsores, tal vez hubiésemos estado en mejores condiciones, pero dada la circunstancia de hoy es algo prácticamente inevitable, ¿verdad? Alguien tiene que asumir los costos, entonces, y básicamente el sistema de producción y el sistema que tenemos en el país es un sistema de producción y de distribución privada, porque el sector público es muy pequeño dentro de ese esquema. Entonces no hay alternativas, digamos, debería de subir. ¿Cuánto? Eso es lo que se verá en estos días, pero de que va a subir, probablemente va a subir, y con los efectos que eso pueda llevar, ¿verdad? Probablemente mayor inflación, probablemente en su momento algún aumento de precio de pasajes, y en general gran parte de los productos que están relacionados de alguna manera con cadenas logísticas, de distribución y otros temas, tendría que subir, ¿verdad? Eso también equivale a una situación como planteo en mi columna hoy en 5 días y planteó usted recién también entre uno de los ítems la cuestión de la inflación. Paraguay, creo yo, no ha tenido ninguna experiencia anterior a un nivel de inflación como el que estamos viviendo actualmente. ¿O usted nos puede ilustrar si en alguna parte de la historia de nuestra economía hemos vivido esta inflación? Claro que sí, mucha más. O ¿Sí? sea, la historia de inflación así tan baja, del 4 o 5% de los últimos, qué sé yo, ni 10 años te diría. Antes siempre fue más alta. O sea, lo que Paraguay nunca tuvo es una historia de hiperinflación, pero la inflación históricamente siempre estuvo por arriba del 10%, entre 10 y 20%. Si mira, nosotros tuvimos 44,1 en 1991, ¿verdad? Y siempre estaba 27, 20, 25, ese era el rango de todos los años 90, siempre. Entonces, esta inflación, si bien es cierto que es muy alta para el récord que tuvimos, o el récord hablando de la forma como se estuvo comportando la inflación en los últimos 10 años, es cierto, pero siempre tuvimos más, y mismo en la región también siempre fue más alta. Simplemente que ahora nos acostumbramos ya a esta bonanza y estabilidad, y entonces nos preocupa mucho, lo cual no quiere decir que no hay que preocuparse. Simplemente te digo, históricamente hemos tenido y también hay forma de salir. O sea, yo creo, honestamente te digo que no estoy preocupado por que se pueda controlar, porque pienso que el Banco Central tiene herramientas y está haciendo lo que debe hacer y está controlando la parte que puede controlar. Esta es una inflación totalmente exógena, totalmente externa, no controlable. Entonces, ¿por qué vas a tratar de controlar lo que no podés controlar? No tiene sentido. Ya tendrías que hacer algo extremo que esté ahogando al resto de la economía, que no tiene sentido. Entonces, en este caso, el Banco Central hace lo que tiene que hacer. El Banco Central
controla la tasa de política monetaria, aumenta la tasa de política monetaria y cuando uno desglosa la inflación, uno ve que la parte de la inflación controlable, la parte que es por factores monetarios, la parte que corresponde al control del Banco Central está por debajo del 5%, aproximadamente 5%. El resto es el problema. ¿Es malo? Claro que es malo, claro que lo sentimos en la canasta familiar, claro que sentimos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a comprar las cosas, claro que lo sentimos, no es bueno, pero en este caso no podemos hacer nada desde el punto de vista estrictamente de política económica monetaria. Ahora hablemos un poco de alternativas. Le agradezco un poco también esta situación. Entiendo yo que hemos llegado, tal vez antes de pasar a mi siguiente pregunta y poder evacuar completamente esto, a un nivel de hiperinflación en el Paraguay, como es el caso de lo que viven en la Argentina, o todavía no llegamos a eso. Nunca, nunca. Toda la historia del Paraguay nunca tuvimos eso. El récord máximo de inflación que se tiene históricamente de Paraguay, creo que fue en 1947 o 48, algo así, que fue 101%. Después nunca, nunca, Paraguay nunca tuvo, y si me equivoco, y tal vez un poco antes, ¿verdad? Pero en general nunca llegamos a niveles de hiperinflación, o sea, 100%, 100 y algo por ciento, nunca ni siquiera 200, que tampoco es extremadamente alto, ¿verdad? Pero el 100% es que se dupliquen los precios en un año, ¿verdad? Pero nunca tuvimos nada como Argentina, Brasil, Bolivia. De hecho, tenemos el récord en toda Sudamérica, que tenemos la misma moneda desde 1943. La misma, o sea, este mismo guaraní nunca le sacamos ni un solo cero, es el mismo. Nuestros vecinos, para darte una idea, nuestros vecinos, uno sacó 19 ceros, otro sacó 21 ceros. O sea, imagínate lo que es la misma moneda de ellos con 21 ceros detrás o 19 ceros detrás, y ese se compara con el guaraní, ese de 21 ceros. Entonces es muy diferente, muy diferente. Don Aníbal, volviendo al tema ya de la cuestión del combustible y pensando justamente en esas alternativas, tal vez en un punto de crítica en torno también a cuestiones que deban estar pensando los que administran el país actualmente. Creo yo que vivimos un proceso de transformación de la matriz energética a nivel mundial. ¿Usted coincide también con eso? ¿Y Paraguay podría llegar en algún momento a pensar en tener vehículos eléctricos, aprovechando un poco esa plataforma energética que tenemos, o nos queda muy lejos todavía eso? Lastimosamente está lejos, pero yo no te diría, deberíamos, yo te diría, deberíamos haber pensado hace mucho que hay mucha gente que estamos diciendo Paraguay tiene oportunidades en este sector, no solamente en el tema eléctrico, biocombustibles. Tenemos una oportunidad gigantesca que nunca lo aprovechamos. No aprovechamos el alcohol, no aprovechamos el biodiesel. Y teníamos todo eso. Imagínate si usábamos mucho más alcohol, si nuestra matriz energética, en vez de ser de la nafta solamente, también se componía de una parte importante del alcohol. No íbamos a estar con este problema. Si usábamos mucho más biodiesel, en la Argentina solamente, ahí nuestro vecino está usando casi 20% de biocombustible en la parte de diésel, para mezclar con el diésel, biodiesel. Entonces, ¿qué pasa? El principal producto de importación es el diésel. Y nosotros podríamos haber, con solamente haciendo lo mismo que hacen al lado, podríamos haber ahorrado, digamos, en importación 20% de combustibles ya de lo que tenemos. Y probablemente más, ¿verdad? Probablemente hubiese sido todo otro esquema. Y además, si hubiésemos trabajado con la matriz energética y hubiésemos trabajado ya a tiempo con esquemas eléctricos, por ejemplo, el transporte público, si hubiese sido eléctrico, hace tiempo lo podemos hacer, si la tecnología está, en otros lados está. Simplemente hay una dejadez de no mirar hacia el futuro y, no sé, yo creo que una miopía total, para no decir otros esquemas, ¿verdad? Por último, don Aníbal, en su tiempo, el tema de la suba del combustible va a ser una cuestión inevitable. Usted planteaba por la cuestión esta de elementos exógenos. No se puede contener. Lo único que nos toca es atajarnos fuerte del mástil y esperar que la tormenta pase.
Y sí, lastimosamente, porque creo que también no tenemos espacio fiscal ahora para hacer algún tipo de asistencia adicional. O sea, tienes que acordarte que venimos de la pandemia, saliendo de esto, habiendo hecho un gran esfuerzo, y sí, ahí sí te diría, se trabajó bien en la parte de cobertura social. Entonces, ya no hay espacio, no podemos pretender un subsidio o algo así, porque sería muy difícil después recuperarnos de ese tipo de cosas. Así que acá hay que hacer lo posible en consumir lo menos que se pueda el combustible. Y bueno, y sí, de una vez por todas trabajar en la transformación de la matriz energética. Usemos nuestra energía eléctrica, transformemos las principales fuentes de demanda del petróleo, que sería el transporte público, fundamentalmente ahí tenemos que ir. O sea, te diría un proyecto clave es reactivar el Metrobús, pero con un esquema eléctrico, ¿verdad? Ese sería un proyecto emblemático y que podría tener un efecto muy importante. Lógicamente no es a cortísimo plazo, pero sí alguna vez lo debemos de hacer, ¿verdad? Y también, lo último, todo esto va a tener también un efecto muy importante sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, que también es una amenaza que se está viniendo y al cual nosotros, a pesar de no ser los principales causantes de ello, estamos sufriendo y vamos a sufrir las consecuencias. Por lo tanto, todos serían beneficiosos si trabajamos en transformar nuestra matriz energética. Don Aníbal Isfrán, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Don Aníbal, Todo bien, hasta Isfrán luego. Peloso, economista, haciendo un análisis y un balance sobre la próxima suba del combustible a tener en cuenta. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos con más en el canal 5 días.